Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presenta. Hola, amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Aquí estamos por Boreal Televisión, como siempre, a las 18 horas, para llevarles todo lo ocurrido en Santiago, en la región, en el país y en el mundo entero, para que ustedes siempre se mantengan bien informados. Hoy estamos a 12 de octubre. En Europa le llaman el Día de la Hispanidad. Aquí podríamos llamarle a esto el Día del Magnicidio. Hace hoy 529 años que llegó Colón con su grupo de jenízaros a estas tierras hoy llamadas americanas. Vamos a ver cómo está el estado del tiempo. A eso de las 4 de la tarde estaba lloviendo sobre Santiago. Hoy se vaticinan lluvias moderadas, algunas tormentas eléctricas y ráfagas de viento que van a ocurrir en gran parte del territorio nacional, producido por una onda tropical y una vaguada. Esto lo informó la ONAMED. Las principales lluvias desde las primeras horas de la tarde ocurrirían en San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, La Vega, Monseñor Noel, Monteplata, Azua, San Juan de la Maguana, en la medida que la onda se desplace sobre las regiones este, sureste y suroeste. También llovía esa hora en horas de la tarde aquí en Santiago. En cuanto al oleaje, está bueno en la costa del Mar Caribe, de 3 a 5 pies de altura las olas, condiciones favorables para que naveguen todas las embarcaciones. Pero en la costa norte, desde Cabo Engaño, La Altagracia, hasta Cabo Cabrón, María Trinidad Sánchez, deben navegar con precaución cerca de la costa, porque el oleaje allí estará de 6 a 7 pies de altura, según el pronóstico marino de ONAMED. A pesar de las lluvias anunciadas, las temperaturas permanecerán calurosas entre 32 a 34 grados Celsius debido a la incidencia del viento de componente sureste. Mientras tanto, ONAMED dice mantener vigilancia sobre lluvias y vientos desorganizados al este de las islas de Sotavento. Ahí está formando algo ahí que podría convertirse, en ciclón tropical. Señores, cuando Cristóbal Colón llegó al otro lado del Atlántico, un día como hoy, 12 de octubre, pero de 1492, el llamado Nuevo Mundo era un lugar complejo, diverso y fascinante. Al contrario de lo que hicieron creer muchos europeos de la época, el continente estaba muy poblado y acogía sociedades dinámicas cuya sofisticación en muchos casos no tenía parangón en Europa. En América vivían entre 40 y 60 millones de personas, de acuerdo a estimaciones recientes, las cuales hablaban cerca de 1.200 idiomas o lenguas distintos, agrupados en unas 120 familias lingüísticas, cuenta Charles Mann, autor del libro 1491, una nueva historia de las Américas antes de Colón. Desde estructuras sociales igualitarias, pasando por el manejo forestal y el dominio de la ingeniería y la matemática, los pueblos originarios de la región ayudaron a traer parte del mundo que vivimos hoy, como el maíz, un invento mesoamericano que revolucionó la alimentación y se convirtió en un elemento esencial de la dieta mundial hoy en día. Tanto es así que la domesticación y la manipulación genética de plantas es la tecnología más impresionante desarrollada por los indígenas en América, dice el arqueólogo estadounidense Kurt Anschutz en unas declaraciones que dio para la prensa norteamericana. Y seguimos con esto, amigos. Las aldeas aquí eran extensas, estaban cerca de la otra, pero no había una capital determinada. De esa manera,
Todo estaban más cerca del suministro de comida. En Norteamérica no había animales de carga como el caballo, así que transportar alimentos hacia una gran ciudad era más difícil, dice Charles C. Mann. Las Haudenosaunee formaban una confederación que se regía por un gobierno con leyes aprobadas por un consejo en que hombres y mujeres tenían poder de decisión, incluso sobre las guerras. En la práctica, era un gobierno de consenso, creen los expertos, como una democracia sin partidos. Esto impresionó a los europeos que cuando llegaron a América aún vivían bajo monarquía absolutistas y sociedades muy desiguales allá en Europa. Reunión de los jefes de las tribus Mohawk, Onondaga, Oneida, Cayuga, Seneca y Tuscarona. Esta última se unió a los Haudenosaunee en el siglo XVIII. De hecho, esta es la única nación indígena que oficialmente tiene reconocimiento como un pueblo que influenció la Constitución y la forma de gobierno de los Estados Unidos de América. Vamos a seguir con esto del llamado descubrimiento, amigos. Las plantas, entre otras, también son prueba de la existencia de un rico comercio entre el norte y el sur, aunque los arqueólogos aún no saben explicar exactamente cómo plantas domesticadas en la Amazonía, como el tabaco, llegaron a la región del Canadá, o el caso del cacao mesoamericano al sur del continente. En el choque entre los dos mundos, que siguió la llegada de los europeos, se perdieron muchas de las formas de vida y de las estructuras que construyeron, dejando incógnitas que los expertos aún intentan resolver. Las docenas de culturas que vivían desde el actual Canadá hasta el extremo norte de México solían organizarse en comunidades menos monumentales y más igualitarias que los grandes reinos de Mesoamérica, por ejemplo, y mucho más que las monarquías europeas del siglo XV. Se estima que aquí había cerca de 5 millones de personas cuando llegaron los europeos, aunque se dice ahora mismo que son más o eran más. Vivían en grupos relativamente pequeños que se juntaban para ayudarse mutuamente, pero ponían limitaciones muy claras al poder de las autoridades, dice Charles C. Mann. En algunas sociedades todo tenía que ser decidido bajo consenso y los líderes podían ser destituidos por el pueblo. Ideas que impresionaron hasta teóricos del humanismo francés en el siglo XVIII. Este es uno de los motivos porque es muy difícil encapsular en su totalidad quién vivía y cómo era la extensa América precolombina. Por eso, en este especial, nos centramos solo en una selección hecha con ayuda de antropólogos y arqueólogos de las culturas más grandes e influyentes del continente justo antes de la llegada de los españoles y los portugueses. La mayoría dejaron muchas evidencias arqueológicas, a excepción de los pueblos amazónicos. Sin embargo, una selección hecha con ayuda de antropólogos, los portugueses y la mayoría dejaron muchas evidencias arqueológicas, a excepción de los pueblos amazónicos. Sin embargo, descubrimientos recientes sobre estos últimos están cambiando lo que se creía sobre la vida en el continente hoy llamado americano. Vamos a completar ahora toda esta historia. Con esto lo vamos a difundir ahora. Entre lo que hoy es el suroeste de Estados Unidos y el noroeste de México, había más de 20 comunidades con idiomas y etnias distintas, pero con una cultura y una religión en común. Los españoles les dieron el nombre de pueblos, pero algunas de las comunidades
eran tan grandes que los primeros registros se referían a ellos como reinos y decían que se extendían hasta donde llegaba la vista. Es el caso de Suni y de Acoma, esta última una impresionante ciudad construida sobre una meseta en lo que hoy es Nuevo México. Acoma, visto desde arriba, era uno de los pueblos más importantes de la región cuando llegaron los europeos. No había una ciudad dominante. Tenemos evidencias de que en tiempos de sequía o hambre se desplazaban de una ciudad a otra y se quedaban años hasta que las condiciones mejoraran en su región. Las culturas aprendían mutuamente y eran comunidades multinacionales, explica Carl Anstutz. Las culturas, pueblos también eran unos agrónomos y unos agricultores impresionantes. Desarrollaron variedades de maíz y tecnología para poder cultivarlas en distintos tipos de suelo. Eso les garantizaba alimento suficiente para todo el año y reservas para compensar las malas cosechas. Aunque en esa época en Europa no había una agricultura tan sofisticada y a gran escala, la técnica y eficiencia de los nativos no impresionó a los colonizadores. Establecidos en ciudades monumentales y organizados en grandes imperios o en pequeños estados independientes, los mesoamericanos se parecían más a lo que los europeos identificaban como civilizaciones. Cuando estos llegaron, cerca de 24 millones de personas, según estimaciones, vivían en el corazón de América. Esta zona fue cuna de innovaciones y avances tecnológicos, lo que hizo que sus grandes ciudades funcionaran mejor que las europeas, según los expertos. Los pueblos indígenas consiguieron, por ejemplo, desviar el curso natural de ríos, construir lagos impermeables y plantar dentro de balsas flotantes. Usaban el caucho para jugar a pelota y conocían la rueda, aunque no la usaban porque era inútil en sus terrenos irregulares y sin animales de carga. Los europeos buscaban riquezas minerales y almas para catequizar. Decían que las tierras eran tan fértiles que la gente no tenía que hacer nada, solo sembrar y cosechar. Pero, claro, no era así, como decían los europeos. Bueno, mis amigos, vamos a llevarles ahora en el sector de los Reyes. Están escenificando protestas demandando el servicio de agua potable. Hablan algunos de los comunitarios de aquel sector santiagués. Oiga, que no aguantamos más, el servicio del agua que no sirve. Entonces, religiosamente nos mandan los recibos mensuales y un poquito más alto de siempre. Entonces queremos solución, esto es pacífico. La próxima no se sabe cómo va a ser. Dígame, doña. Son 12 días en promedio al mes que están dando de agua y a la segunda planta no llega con presión. Es un abuso lo que tiene el Andrés Burgos y este inepto de ingeniero que es enemigo de este pueblo. Que cambien esa gente. Si estamos aquí en una protesta decente, pacífica, pero decente, ya que Corazán ha adoptado unas medidas displicentes, nefastas y desagradables para nuestra comunidad. Hemos agotado todos los mecanismos viables, habidos y por haber, pero nos han hecho paso omiso a nuestro sector. Y tenemos de fuente oficial de que otros sectores se han beneficiado del poca agua que nos recibimos. Es tanto así que en la primera planta hemos tenido que acudir a bombas y a tinacos porque no hay presión. Entonces la comunidad tiene un año esperando, indignada. Las fuerzas vivas están aquí, ingenieros, profesionales, deportistas, barberos, para que nos hagan caso y nos resuelvan el problema. De no ser así, vamos a hacer una protesta allá en la circunvalación con 10 guaguas y el pueblo contero tirado a la calle.